Bueno, el tema que traigo hoy se llama el servicio desde la santidad. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Amén. Me van avisando cuando lo vayan encontrando, aunque yo creo, ya Manu lo tiene acá. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Bueno, hermanos, quiero en esta noche comenzar haciéndoles una pregunta muy sencilla. Si yo les sirvo agua en un vaso bonito por fuera, elegante, pero está sucio por dentro, ¿ustedes se tomarían el agua? Por supuesto que no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo sucio que tiene el vaso puede contaminar todo el contenido, ¿cierto? O lo que se le echa al vaso, el agua. Entonces, así también nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos tener dones, podemos tener talentos, podemos tener años de servicio en la iglesia, pero si nuestro corazón no está limpio, todo el servicio va a terminar contaminado. Dice segunda de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Hoy no quiero hablarles de solo servir. Hoy quiero hablarles de servir desde la santidad. Y lo primero que quiero que ustedes sepan y recuerden es que Dios mira el corazón. Amén. Vamos a ir a Primera de Samuel 16:7. Primera de Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que mira Jehová? Amén, el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Se puede servir y estar herido, ¿cierto? Se puede estar ministrando mientras el corazón todavía sangra por algo que aún no hemos entregado a Dios. Podemos estar activos en el altar, pero cargando ofensas, decepciones, cansancio emocional. Podemos estar así. Y resulta que cuando servimos desde la herida, el servicio se vuelve pesado. Nos volvemos demasiado sensibles, sentimos que no valemos, sentimos que todo nos molesta. ¿Por qué? Porque lo hacemos desde el corazón herido. Pero resulta que Dios está mirando ahí también. También se puede liderar y estar lejos de Dios. Y hay algo muy importante y es que el liderazgo nos da responsabilidad. Resulta que la mayoría de los líderes son personas que tienen eso innato, o sea, el líder nace con el liderazgo, ¿cierto? Pero resulta y pasa que cuando nosotros tomamos el liderazgo con responsabilidad, eso no nos garantiza que nosotros tengamos una intimidad con el Señor. Porque cuando el líder es innato y se mueve, hay algo que puede hacer el líder y es dirigir. Pero dirige ¿desde dónde? Desde de lo que él considera, mas no de haber escuchado la voz de Dios.
El líder puede saber qué hacer, pero eso no significa que esté permaneciendo en la presencia de Dios. Y cuando esto pasa, podemos funcionar por experiencia. Porque pasa, o sea, hay personas que son muy metódicas y hay personas que dicen voy a organizar una reunión y todo va a salir bien. Pero resulta y pasa que lo más importante es no hacerlo por experiencia, sino por una dependencia de Dios. Porque ¿qué es lo que mira Jehová? Nuestro corazón, ¿cierto? Y algo aún más peligroso, se puede estar ocupado, pero no se puede estar conectado con el Señor. Resulta y pasa que la ocupación a veces nos da a nosotros la sensación de productividad espiritual. A veces creemos que porque estamos haciendo muchas cosas en la iglesia, yo puedo estar bien espiritualmente. Pero resulta que no. Nosotros tenemos que estar siempre conectados porque eso es lo que da vida. Lo que da vida a lo que yo quiero proyectar desde un púlpito, de lo que yo quiera proyectar de parte del Señor, tiene que trascender en la congregación y en cada una de las personas a las que yo les sirvo. Amén. Nosotros podemos estar en todas las reuniones, podemos venir a todos los cultos, pero no podemos estar a los pies de Jesús. Podemos hablar de Dios, porque a veces resultamos ser muy buenos hablando de Dios. Pero ¿sabe qué? A veces se nos dificulta hablar con Dios. O no buscamos establecer una comunión con Dios. Entonces, yo les quiero decir en esta noche que el servir a Dios nunca reemplaza mi comunión con el Señor. Si usted y yo no permanecemos en una comunión con el Señor, simplemente esto no va a fluir y esto nos va a debilitar. Amén. Bueno, ese sería el primer punto. El segundo punto es algo que también es importante tenerlo en cuenta si nosotros queremos servirle a Dios desde la santidad. Y es entender que la comunión con Dios debe estar por encima del servicio a Dios. Amén. Entonces vamos a ir a Lucas 10:38. Dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Se refería ¿a quién? A Jesús, ¿no? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. ¿Habían escuchado ya esta porción de la palabra? Muy bonita, ¿cierto? Y muy interesante. Pero yo la quiero complementar con Juan 15:5, que dice, la parte B: separados de mí, nada podéis hacer. Podemos ver en esta historia que Marta servía, ¿cierto? Y que María, ¿qué? Permanecía a los pies del Señor. La Biblia nos cuenta que Jesús entró en una casa y que Marta le recibió. Resulta que Marta no era diferente. Marta tampoco era rebelde. Marta amaba a Jesús. Pero dice la palabra que ella estaba ¿cómo? Afanada y turbada porque tenía muchos quehaceres, ¿cierto? Eso dice la palabra. Dice también la porción de la palabra que ella estaba sirviendo. Pero ¿cómo estaba su corazón? Estaba sin paz, ¿cierto? Ella no tenía paz. Estaba alterado. Estaba haciendo algo bueno, pero en ella no había paz.
O sea, Marta no estaba haciendo nada malo, solo que ella como andaba totalmente turbada, cansada, estresada y bueno. Mientras tanto María estaba sentada a los pies del Señor. ¿Qué estaba haciendo María? Oyendo la palabra, lo que Jesús le estaba diciendo, ¿cierto? Las dos estaban en la misma casa, las dos tenían al mismo Jesús, pero solo una estaba conectada. Solo una. ¿Quién era? María. Pero aquí lo más fuerte es que Marta se dio cuenta de su estado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ella empezó a reclamar. ¿Y qué fue lo que le dice a Jesús? Señor, pero miren a mi hermana, usted no le da como vaina de ver que yo haga y haga oficio y ella ahí sentada con usted. A veces nos identificamos con Marta o no. ¿Con quién nos identificamos más? ¿Con Marta o con María? Cierto que a veces nos identificamos a veces más con Marta que con María. Pero aquí cuando servimos, aquí podemos ver algo, que cuando servimos heridos empezamos a comparar. Porque eso fue lo que hizo María. María estaba sirviendo y servir lo que a María hacía no estaba mal. Pero ya que empezó a compararse. Mire la otra ya sentada y mire a mí aquí trabajando. Yo aquí haciendo de comer, limpiando, organizando. Cuando servimos cansados también empezamos ¿a qué? A quejarnos. Cuando servimos sin comunión empezamos a sentirnos solos. Por eso es que nada de lo que se haga en el ministerio para el Señor tenemos que hacerlo si no tenemos una comunión con Él. Porque le digo una cosa, eso va a traer frustración a nuestra vida. Y eso no va a traer santidad a nuestra vida. Y mientras no haya santidad en nosotros, a Dios no le va a agradar tomar de ese vaso, el agua de ese vaso, porque nuestro corazón está ¿cómo? Contaminado, ¿cierto? Entonces es necesario que nosotros empecemos a tener una comunión con el Señor, porque eso fue lo que le pasó a Marta. Marta no se comunicaba con Dios, ella empezó a servir, pero lo hacía desde sus fuerzas. Pero algo bien lindo que pasó ahí en ese episodio fue que Jesús no la rechazó, ni la humilló, ni la ridiculizó, ni le dijo, oiga, ¿qué tal esta? Nada. Jesús, ¿qué hizo? Jesús la llamó por su nombre y le dijo, Marta, Marta. ¿Cierto? Ese es un llamado de amor que Dios nos hace. Y le dice, oiga, mi hija, usted está turbada y está estresada, pero la otra está haciendo la mejor parte. Ella me está escuchando. Y él no le dijo que servir era malo. Y no le dijo que no era importante. Pero él le dijo que había algo que tenía que colocarse como primero en lo que ella empezara a hacer. ¿Y qué era? Buscar la presencia de Dios, que fue lo que hizo María. Entonces Dios ahí establece un orden, mis hermanos. Y es lo que yo quiero que a ustedes también les quede claro en esta noche, que lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de servirle al Señor es buscar la presencia de Él. Porque ¿qué pasa cuando nosotros buscamos la presencia de Él? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros ayunamos. ¿Sabe qué empieza a suceder en mí? Dios empieza a santificarme a través de su palabra, porque la palabra a mí me confronta. Vea que Javi hablaba del testimonio de él. Él venía enredado en un pecado. Él mismo dice, yo era ludópata. ¿Y qué hizo Javier? El buscar a Dios le trajo libertad. Y él desde aquí puede ministrar con libertad. Y es algo que nosotros tenemos que hacer. Dice que primero la presencia, y eso trae a mi vida santidad. Cuando yo tengo el corazón listo y preparado, debo empezar a servir. Y cuando yo empiezo a servir desde ahí, el fruto se va a ver. Amén. Entonces es importante tener ese orden. Presencia, santidad, servicio, y eso trae un fruto. ¿Y ese fruto quién lo da? El Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros tengamos eso presente. Y ya el tercer punto sería que la santidad nos protege. Vamos a ir a Salmos 24, 3, 4. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. A veces nosotros creemos que la santidad
es una carga, ¿cierto? Pero eso no, la santidad no es una carga. La santidad tampoco es una lista de prohibiciones. Yo siempre he dicho que ni lo prohibido ni lo obligado es de Dios. Dios a nosotros nos da libertad. Dios dice que nosotros tenemos libre albedrío, pero Dios a nosotros nos da un manual. Y Él dice, y Él requiere de nosotros, ¿qué? Obediencia. Entonces, o sea, Dios le establece unas reglas y esas son las que nosotros tenemos que asumir. Entonces, la santidad no es un lista de prohibiciones, tampoco es vivir con miedo, tampoco es una imposición religiosa, porque a veces creemos, no, es que me toca. ¿Sabe qué es la santidad? La santidad es alinearse con el Señor. Decía en el versículo aquí donde dice que Él es santo, dice, dice en el versículo base, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Sabe Dios qué quiere de nosotros? Que nosotros le imitemos, que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Porque a veces creemos que nuestra voluntad es la que se tiene que hacer en la vida. Y que es desde lo que yo creo, que es desde lo que yo considero. Pero no, Dios quiere que usted y yo empecemos a establecer una intimidad con el Señor. Y la intimidad no es solamente orar, la intimidad es una búsqueda genuina con todo, con lectura de palabra, con ayuno, con todo. Entonces, como les decía al comienzo, la santidad es alinearse con Dios. Cuando alguien vive en santidad, ¿sabe qué pasa? Vive tranquilo, duerme tranquilo, porque hay algo que se llama conciencia, ¿cierto? Que por eso es que al comienzo dice que Dios, ¿qué? Ve nuestro corazón. A veces todo el mundo lo puede ver a uno muy bien, pero hay algo que está ahí y que es el Espíritu Santo, que comienza a inquietarlo y no lo deja dormir. ¿Por qué? Porque no está tan alineado con Él. Cuando uno está en santidad, no tiene de qué esconderse. Cuando uno está en santidad, no vive justificándose. Cuando uno está en santidad, no carga con una doble vida. La santidad no ata, la santidad libera. Y tenemos que entender que lo que el mundo llama libertad, muchas veces es esclavitud. A veces creemos que no, pero ¿qué hay de malo? ¿Pero qué hay de malo? Y vuelvo y retomo el ejemplo de Javi, lo hago con mucho respeto, pero vea que él decía, bueno, pues es que imagínese que le meto 5,000 y me da 500,000, pues aguanta, pero ¿qué hay de malo? No es que estoy pelado, pero resulta que era una situación, perdóneme la expresión, era una situación en la que él ahí lo tenía atado, pero solamente para mantenerlo ahí dependiendo de un juego. Y así nos pasa en otras cosas que nosotros hacemos. Entonces, aquí lo importante de todo esto es que nosotros entendamos pero que Dios llama santidad es la verdadera libertad que quiere que nosotros tengamos. Porque cuando usted y yo tenemos una situación que nos hace desagradar a Dios, déjeme decirle que ahí no hay libertad. Y por lo menos, y mucho menos, santidad. Porque son cosas que nos alejan del propósito. Y yo siempre he dicho algo, y es que el enemigo nunca ataca personas. ¿Sabe qué ataca el enemigo? Propósitos. Y yo sé que en cada una de las personas que estamos en este lugar hay un propósito. Y al enemigo le interesa mantenerlo a usted ahí. Que ojalá desagrade a Dios, que ojalá mantenga atado al pecado, que ojalá mantenga en desobediencia. Porque el propósito que Dios tiene con nosotros, dice la Biblia dice que los planes de Él son de bien y no de mal, para que nosotros tengamos un futuro esperanzador. Y no solo nosotros, nuestra generación. Entonces, la santidad es cobertura, ¿por qué? Porque la santidad crea una protección espiritual, no porque nosotros seamos intocables, sino porque no le damos lugar al diablo. Cuando usted y yo permanecemos en santidad, no le estamos dando lugar al enemigo, estamos cerrando puertas. Cuando nosotros estamos en santidad, fortalecemos nuestra autoridad espiritual.
La santidad nos protege de todo, absolutamente de todo. De todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se niega a su palabra. Cuando nosotros estamos en santidad, Dios nos bendice de una manera integral y entonces eso es algo súper bueno. ¿Quiénes no quieren vivir de una manera próspera, sanos, en armonía en su hogar? Todos, ¿cierto? Todos queremos eso, pero eso lo tenemos y lo queremos lograr cuando buscamos estar en santidad para agradar al Señor. La santidad, el pecado es algo que nos desgasta, la vida doble nos cansa y la incoherencia nos agota. Nosotros tenemos que estar conectados en todos los sentidos. Nosotros tenemos que lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hablamos y lo que actuamos sea coordinado. Pero a veces decimos una cosa, actuamos de una manera, pensamos una cosa, decimos otra y actuamos de otra. Así no. Nosotros tenemos que alinearnos en todo lo que Dios quiere, porque la incoherencia no aplica en el propósito de Dios. Pero cuando andamos en santidad hay limpieza interior, hay claridad, hay fuerza y sobre todo hay autoridad espiritual. Un servidor puede tener talentos, puede tener dones, pero si no está en santidad y pureza en su corazón, tarde o temprano eso se debilita. Porque acá podemos engañar a los que nos escuchan, pero a Dios no. ¿Por qué qué? Porque Él ve nuestro corazón, ¿cierto? Y no se les olvide que el altar jamás sustituye mi intimidad con el Señor, ni el tiempo de oración, ni nada de esto. Y altar no es solamente estar aquí en este lugar, altar es hacer todo lo que se hace acá en la iglesia para el Señor. Podemos predicar bonito, podemos cantar ungidos, podemos servir con excelencia, pero si en lo secreto no hay una comunión, todo lo que hagamos aquí es solamente actuación. No va a ser más nada porque no va a trascender y no va a afectar a nadie de la manera como Dios quiere que seamos afectados. La santidad no es para que Dios me ame más. ¿Sabe por qué es la santidad? Es para yo decirle al Señor, Señor, como tú me amas, yo te voy a honrar con mi santidad. Porque santidad también representa pertenencia. Santidad es decirle al Señor, Señor, mi corazón te pertenece, mi vida te pertenece y yo debo estar consagrada para ti. Eso es santidad. Como les decía, que la santidad no se trata de perfección, se trata de coherencia. O sea, la santidad usted no la puede, la santidad es una cuestión entre usted y Dios. Porque eso nadie, el humano no, pues o sea, a veces Dios le muestra a los profetas cosas, pero por lo general esto es una cuestión entre usted y Dios, entre yo y Dios. Entonces, si Dios, voy a hacerles esta pregunta y ustedes se la van a responder ahí. Si Dios hoy mirara solo su vida de intimidad con Él, ¿ustedes creen que Él podría confiarle su presencia en público? Ahí respóndansela a ustedes y yo también me la respondí porque el Señor me habló primero a mí. Entonces, hay otra pregunta que yo les quiero hacer hoy, ya para terminar. Hoy Dios no pregunta quién quiere servir. ¿Sabe qué pregunta le quiere hacer el Señor en esta noche a ustedes y a mí? ¿Quién quiere santificar? ¿Quién quiere santificarse para servirme? ¿Quién lo quiere hacer en esta noche? ¿Solo 2 personas? Amén. Respóndalo con ánimo y respóndalo con convencimiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios requiere algo de mí, ¿sabe quién es el único que se beneficia? Yo. Porque Dios sigue siendo Dios. Pero Dios quiere que nosotros tengamos una vida en comunión con Él, que tengamos una vida en abundancia, que tengamos una vida con propósito. Pero Él quiere que nosotros comencemos a servirle desde la santidad. Amén.
Yo los invito a que se coloquen sobre sus pies. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que comience, ¿no?, a generar en nosotros algo diferente. La Biblia dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Yo en esta noche les pregunto, si algo, o les digo, si algo en ustedes se ha enfriado, yo creo que es el momento de volver a Dios. Si de pronto en ustedes ha menguado la oración, ha menguado la intimidad con el Señor, yo creo que es el momento de volver a los pies de Él. Vean, mis hermanos, yo les digo una cosa, y no quiero llenarlos de temor, de terror, ni nada de esto, pero le digo una cosa: los tiempos que vienen son tiempos duros, y nosotros tenemos que estar alineados con el Señor, porque lo que viene no solamente va a afectar al pastor o a la pastora, lo que viene va a afectar nuestra vida y la vida de nuestras generaciones. Nosotros tenemos que empezar a caminar alineados con el Señor. La Biblia dice que la mies es mucha y pocos los obreros. El pastor acá en la iglesia está trabajando en que nosotros empecemos a trabajar en el sentido de empezar a ser discípulos, que empecemos a trabajar porque es necesario que el evangelio sea esparcido. Pero nosotros tenemos que prepararnos, y la única forma de prepararnos es ahí, en la intimidad con el Señor, para poder salir y hacer el trabajo que Él requiere de nosotros. Amén. Bueno, entonces yo los invito a que ahí donde están, desde lo más profundo de su corazón, comience a orar. Hable con Dios ahí usted y Dios, y pídale perdón a Dios si es necesario, porque pues a veces le fallamos al Señor de muchas maneras. O sea, nosotros pecamos y fallamos todo el tiempo porque somos humanos, y es de humanos equivocarnos, es de humanos errar. Pero también con humildad, como hizo Josafat. Dice que Josafat se humilló, decía Javi, con lo que nos compartía al comienzo. Se humilló y buscó la presencia de Dios, y eso le trajo a él victoria. Entonces en esta noche es entender y colocar de una manera sincera nuestra vida delante de Dios, porque el Señor quiere que usted y yo seamos vasijas, vasos útiles en sus manos, pero vasos que sean limpios, y que sobre todas las cosas, que Dios sienta que cada vaso que Él quiere usar le pertenezca a Él, porque Dios no va a usar a nadie que no sea de Dios. Amén. Señor y Padre Celestial, aquí estamos, Dios, en tu presencia, Padre mío. Señor mío, yo te pido, amado Señor, que seas tú limpiando, Padre Santo, Dios, nuestras motivaciones, amado Señor. Que seas tú purificando, Padre Santo, nuestro corazón, Padre Celestial. Dios mío, te pedimos que seas tú restaurándonos, amado Señor, desde adentro, amado Dios. Señor del cielo, yo te pido, amado Dios, que toques cada vida, Dios. Que cada vida, Dios, en esta noche, Dios, y a partir de hoy, se sienta confrontada, Padre Celestial, por tu palabra, Dios. Padre mío, porque sabemos, Dios, que tú te places, amado Señor, en lo que tu pueblo, Dios, anhele de parte tuya, Dios. Y el anhelo tuyo, Dios, es santificarnos, Dios. Porque tú quieres que seamos como tú, Señor, que seamos santos, Dios, delante de tu presencia, Padre. Dios del cielo, ayúdanos, amado Señor, a que, Dios del cielo, esta iglesia, Padre Santo, Dios mío, no sea, Padre Celestial, una iglesia solamente, Dios, que sea de nombre, Padre Santo, sino, Padre Celestial, que sea una iglesia santa, Dios. Una iglesia donde tu presencia, Dios, se mueva con libertad, amado Señor. Donde cada miembro de esta iglesia, Padre Celestial, pueda, Dios, testificar desde su interior, Padre Santo, lo que tú has hecho, Dios, en cada vida, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amado Rey. Dios mío, yo te alabo, Padre Santo, Dios, y te pido, amado Señor, que nos hagas instrumentos útiles, Padre Celestial, Dios del cielo, disponibles, amado Señor, y protegidos por ti, amado Rey. Gracias, Padre mío, porque tú, Señor del cielo, nos escudriñas, amado Señor. Tú, Señor del cielo, nos confrontas, Dios, pero tú, Señor del cielo, nos amas, Dios, y nos levantas, amado Rey.
Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle una